wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. 'Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I was somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I was somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger. I wasn't even going out tonight, but boy, I need to get you off of my mind. I know exactly what I have to do. I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I was somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I was somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger. Dancing with a stranger. Dancing with Look what you made me do. I'm somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. I'm dancing, I'm dancing, dancing with a stranger. Dancing with a stranger. Dancing with a stranger. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with flame. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come, through the war between us. No, they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions cause a suspicion that there's no proof. In the paper today, tales of war and waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come, to the war between us. We know they won't win.
shadows ahead. They're declaring the room. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to do the war between us. No, they won't win. Don't let them win. Hey now, don't let them win. Don't let them win. Ahí está. You can tell me all. Don't keep it in you. Well, that's the reason why I'm here. Hey, are you ready for a new sensation? New sensation. Now, gonna take you on your sensation. New sensation. When there's nothing left for you,
sea, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and fade out. I don't wanna die. Sometimes wish I've never been born at I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro, Magnifico! ¿Aló? ¿Se escucha bien? Hola a todos, les damos la cordial bienvenida a la charla de hoy del doctor René Jara de la mucosa oral. Doctor, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. No sé si se me escucha bien. Sí, se le escucha perfecto. Sí, perfecto. Doctor, Cuénteme. ¿no hay inconveniente de esperar 5 minutitos más? A ver si se conectan. Ningún problema. Ningún problema. Perfecto. Nos conectamos en 5 minutos más. Oh boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub is a devil put aside for me. For me. For me. So
is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling the flame. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come, through the war between us. No, they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possession calls and my suspicion that there's no proof. In the paper today, tales of war and waste. But you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come, through the war between us. We know they won't win. Hola chicos, ahora daremos comienzo a la charla de úlceras de la mucosa oral con el doctor René Jara. Antes de comenzar la charla, le pediremos a todos los que están presentes que por favor apaguen sus micrófonos y cualquier duda o pregunta que tengan se hará al finalizar la charla. Así que doctor, está todo a su disposición. ¿Aló, doctor? Ya, ahí sí, discúlpeme, ¿sabes? Ahí No está. podía encontrar el micrófono, disculpen lo guaso. No. Ya, pero no podía encontrar el micrófono. No hay problema. Sí. Lo primero, me gustaría, bueno, saludarlos, por eso prendo la cámara y darle las gracias, ¿cierto?, al centro. Doctor, se le apagó el micrófono. Y la cámara. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí, ningún problema. Ya, la cámara no sé si se apagó, no tengo idea. No, parece que estoy No. transmitiendo, ¿cierto? Sí, ahora sí, pero bien. Ya. Como les comentaba, bueno, primero darle las gracias a ustedes, chicos, al Centro Científico de Estudiantes de la UNAP por la invitación a dar esta charla. Y obviamente a los asistentes, ¿cierto?, que están a esta hora para escuchar una charla de patología oral, ya de un tema que es bastante interesante desde el punto de vista clínico, que son las úlceras de la mucosa oral. Me gustaría comentarles un poquitito algunos datos interesantes. Que, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar como docente en la Universidad Andrés Bello, en la Escuela de Odontología, que está en Echaurren 247, si no me equivoco y no mal recuerdo. Tuve la oportunidad de hacer clases en segundo, en tercero, también hice en cuarto y en quinto. Patología general, patología entomaxilar, patomaxilofacial, y también fui durante un semestre el coordinador de medicina oral. Por lo tanto, a lo mejor puede ser que haya muchos de mis alumnos en ese tiempo dentro de los asistentes, y a ellos también le mando un afectuoso saludo, ¿ya? Tengo muchos amigos también en la universidad, amigos docentes, ¿cierto? No voy a nombrar a uno por uno, pero les guardo mucho cariño. Entonces ahí tengo un vínculo con la universidad y que es bastante lindo. Así que, habiendo dicho eso, voy a cortar la cámara, ¿ya? Para no tener problemas de la conexión a internet, ¿ya? Cualquier duda, si alguien quiere preguntar durante la charla, no hay ningún problema, ¿ya? Si las quieren hacer al final, también no hay ningún problema. Si alguien quiere participar entre medios, también bienvenido sea, ¿ok? Ya. Bueno, para los que no me conocen,
mi nombre es René, ¿cierto? René Jara, yo soy dentista de la Universidad Mayor, hice mi maestría de patología oral también en la Universidad Mayor y actualmente me desempeño como académico de la Escuela de Odontología en la Facultad de Ciencia acá en Santiago y parte y miembro staff del Servicio de Diagnóstico y Urgencia de la Universidad Mayor, que es donde, bueno, aparte de ver urgencia odontológica, recibimos a todos los pacientes que tienen patologías orales de diverso origen, ¿ya? ¿Qué les puedo comentar? Voy a activar el puntero de la presentación. Denme un segundito. Denme un segundo. Ahí está. Que el objetivo primario de hoy día es que a través de diversos casos que vayamos viendo podamos conocer algunos aspectos etiológicos y las características clínico-demográficas de cada entidad ulcerativa y que a partir también de las manifestaciones clínicas podamos establecer algunos diagnósticos diferenciales que les puedan ayudar a ustedes a realizar un diagnóstico. Entonces vamos a tratar de brindar algunas herramientas para la evaluación de las úlceras a nivel de la cavidad oral, ¿ya? Y cómo no partir primero diciendo de cómo se genera una úlcera en la boca. Recuerden que la cavidad oral tiene una mucosa que de por sí está constituida por un epitelio, ¿cierto? Un epitelio de revestimiento plano pluriestratificado y un corion con una lámina propia, ¿cierto? Un tejido conectivo cuya vecindad adyacente primero al epitelio es laxo y más profundo puede ser denso en la submucosa o contener distintas estructuras histológicas, ¿ya? Como glándulas salivales, por ejemplo. Primero, ¿qué es lo que es una úlcera? La úlcera, y me voy a ir al dibujo final, ¿cierto? Es cuando hay una ruptura del epitelio completa que expone el tejido conectivo subyacente, ¿ya? Y que se forma una solución a esta pérdida en la continuidad, que es básicamente, por ejemplo, una malla de fibrina que posteriormente va a permitir, ¿cierto? Además de otros procesos, la cicatrización de la zona. Pero como mensaje, ¿qué es lo que es entonces una úlcera en la mucosa? Una ruptura del epitelio y exposición del tejido conectivo, ¿ya? El tema es que las úlceras en boca pueden tener distintos aspectos, distintas formas, distinta historia, etc. Puede ser única o múltiple, ya las vamos a ir viendo. Pero en general, y muy útil, es saber cómo se generan estas úlceras en la boca. Y ahí tenemos estos cuadros, el A, el B, el C y el D, con distintas opciones, siendo, por ejemplo, el A algo representativo de una ruptura del epitelio a través de un trauma físico, químico o mecánico, ¿ya? Tal vez uno de los representantes más comunes de estos traumas directos en la mucosa podrían ser las úlceras traumáticas, por ejemplo, que podemos ver en nuestros pacientes a los que recién les instalamos prótesis, por ejemplo, sobre todo en los flancos protésicos que están con sobrecompresión y generan úlcera en el fondo del vestíbulo, ¿ya? O de repente algún retenedor que esté muy agudo, filoso, en una posición que no corresponde, en una prótesis desajustada que perdió un diente, por ejemplo, ya haciendo una úlcera directo en la lengua. Se pierde el epitelio, expone el conectivo. La B es que a través de un proceso inmunológico o inflamatorio se establece el proceso y destruye el epitelio. Ya uno de los representantes tal vez más comunes en este cuadro podrían ser las aftas, que a través de un proceso mediado inmunológicamente se rompe el epitelio. Ya ahí están los linfocitos T citotóxicos atacando el epitelio, se rompe y genera mi úlcera tipo afta. Hay otros tipos de úlceras también en este grupo. Luego tenemos la C. Fíjense que acá está el epitelio. ¿Pero qué es lo que nos muestra el epitelio? La aparición de una vesícula intraepitelial o la aparición de una vesícula subepitelial. ¿Pero dónde está la úlcera? Bueno, resulta que estas vesículas tienden a coalescer en algunas ocasiones, se agrandan y por el trauma de la mucosa se rompe el epitelio y me deja una zona de conectivo expuesto o tal vez la base del epitelio en algunos casos. ¿Cuáles son los representantes más grandes de este grupo? Las lesiones por herpes, ¿cierto? Que son virales, tal vez muy comunes en la población. Algunas más raras de carácter inmune como el pénfigo, el penfigoide, que también los vamos a ver. Y en este último grupo, algunos trastornos arquitecturales del epitelio, alteraciones en su grosor, por ejemplo, y adelgazamiento, que predispongan a este epitelio tan delgado a ulcerarse,
qué es lo que podría ocurrir en algunos casos de desórdenes potencialmente malignos, donde se atrofia el epitelio, o en algunos casos, por ejemplo, anemias. ¿Ya? Nosotros sabemos que en los pacientes anémicos se tiende a adelgazar el epitelio, hay una atrofia, ¿ya? Por estas anemias carenciales, o de repente por déficit de folato, ¿cierto? Y se puede ulcerar el epitelio fácilmente. Y llegamos a nuestra úlcera. Esos son los mecanismos básicos. Recordar como concepto que la úlcera entonces clínicamente, ¿cómo la puedo ver? Hay variadas presentaciones, pero usualmente voy a ver una lesión de fondo rojo, ¿cierto? O de halo eritematoso, a veces más blanquecino, dependiendo del tiempo de evolución, ¿ya? Pero cubierto de una membrana fibrino-purulenta amarilla. Esa es la típica úlcera, ¿ya? Y que puede ser primaria, cuando al paciente le aparece la úlcera, o puede ser secundaria cuando debido a un proceso, por ejemplo, de la formación de una vesícula, que es este aumento de volumen de contenido líquido menor a 5 milímetros, o una bula cuando es mayor a 5 milímetros, se rompe. Y al romperse me deja una zona cruenta como lo es la úlcera. Ya entonces tenemos el concepto de úlcera primaria y secundaria. ¿Será importante saberlo? Por supuesto, porque eso me ayuda al diagnóstico de ciertas patologías. Porque vamos a encontrar úlceras que son de forma primaria úlceras y hay otras que son de forma secundaria úlceras, ¿ya? Importante también saber un poco de clasificación, porque en la medida en que yo clasifico la úlcera, reconozco algunos patrones, reconozco algunas presentaciones y me facilita el diagnóstico. Entonces, están las úlceras que son de origen traumático, y ahí encontramos la úlcera traumática y la úlcera eosinofílica, dos entidades bien interesantes que les voy a mostrar. Algunas de carácter inmune, donde hay un proceso inmunológico subyacente al epitelio que lo rompe, ¿ya? Que puede generar una vesícula o una úlcera directamente. Y ahí encontramos, por ejemplo, las aftas o la estomatitis aftosa recurrente, algunos desórdenes mucocutáneos como el pénfigo, pemfigoide, líquen plano erosivo, algunos más raros como el síndrome de Behçet, que no lo vamos a conversar hoy día, algunas alergias por contacto que uno debiese descartar en los pacientes y los casos de neutropenia. No olvidar también úlceras de origen neoplásico, ¿cierto? Úlceras por cáncer, que también son tal vez uno de los focos principales en los diagnósticos diferenciales de úlcera en la boca. No confundir una úlcera inflamatoria, por ejemplo, de carácter autoinmune o inmunológica, con una úlcera por cáncer, ¿ya? Que ahí es sumamente importante la historia del paciente y la clínica. Dentro de la úlcera neoplásica, la mayoría, por frecuencia, son por carcinoma oral de célula escamosa, neoplasia maligna que se origina a partir del epitelio de revestimiento, de la célula epitelial, del queratinocito, ¿ya? Y un gran grupo también, que a veces da dolores de cabeza, que son las úlceras infecciosas, y dentro de acá vamos a encontrar las virales, las bacterianas o las micóticas, siendo este último grupo, las micóticas, súper raras en Chile. ¿Por qué? Porque tienden a darse más bien en zonas tropicales del mundo, cercanos al Ecuador también. Ya hay algunas infecciones micóticas como la histoplasmosis, paracoccidioidomicosis o la blastomicosis brasilensis, etcétera, que no vamos a entrar en detalle porque la verdad en Chile son muy poco frecuentes, ¿ya? Hay algunas bacterianas que últimamente están como de moda, son las sífilis, ya que han aumentado mucho su incidencia en la población. Unas más raras y que van en franca disminución, las tuberculosis, aunque todavía hay casos activos, ¿cierto? Acá en Chile por lo menos y en parte del mundo, sobre todo en África, etcétera, ¿ya? Fíjense que esto es una clasificación netamente etiológica. Ya esta es la etiología de la úlcera. Pero al momento de la evaluación es importante fijarse en algunos parámetros, como por ejemplo la historia clínica del paciente. ¿Por qué? Porque la historia clínica me va a dar cuáles son los antecedentes del paciente. El paciente es diabético, tiene historia de anemia, algún antecedente gastrointestinal, cualquier antecedente que a mí me ayude a recordar, ¿cierto?, que pueden estar asociados a úlceras de la boca, ¿ya? Entre otros antecedentes. Luego, evolución de las lesiones. Esto es algo que relata el paciente, no es algo que me lo diga la lesión, ¿ya? El paciente es el que me va a relatar si la lesión la tiene hace 2 semanas, hace 1 semana, hace 3 días, que podría ser una úlcera aguda, o bien una úlcera crónica que el paciente tiene hace más de 3 semanas,
puede tener hace un mes, puede tener hace 3 meses o 4 meses, o más incluso, ¿ya? Esto me ayuda a establecer si es una úlcera aguda o crónica para el diagnóstico. Y también el paciente me va a relatar si es la primera vez que tiene la úlcera o las lesiones, o si bien ha tenido historia previa de aparición de lesiones. Y eso es súper fundamental en la evaluación, ¿ya? Algo también interesante que le podemos preguntar al paciente u observarlo, ¿tiene otras lesiones? Y eso es bien importante porque es clásico en desórdenes autoinmunes o de carácter inmune, por ejemplo, que el paciente pueda venir acompañado de lesiones corporales. Aunque en la mayoría de las ocasiones estas lesiones de carácter autoinmune, como el pénfigo, el pemfigoide, pueden primero aparecer en boca y después debutar en piel. Y el paciente consulta solamente cuando tiene las lesiones en boca. Y en relación a la evaluación clínica que usted observa en su paciente al abrirle la boca, ¿ya? Puede ser el número de lesiones y la duración uno de los criterios más importantes. Porque hay úlceras que son únicas y hay úlceras que pueden ser múltiples o numerosas, ¿ya? Y eso también ayuda al diagnóstico. La duración, que es lo que estamos viendo ahora, el tema si es agudo o crónico, cuánto dura esta lesión, importante, ¿ya? La localización de la lesión, que también es un criterio súper importante, porque hay lesiones ulcerativas que se van a ubicar en mucosas que son de revestimiento en boca. ¿A qué me refiero con una mucosa de revestimiento? Es un epitelio pluriestratificado no queratinizado, como el de la cara interna de la mejilla, vientre de la lengua, piso de boca, paladar blando, cara interna de los labios. Son zonas no queratinizadas típicas donde aparecen las aftas. En cambio, hay otras úlceras que aparecen en mucosas queratinizadas, ¿ya? Y que a veces se parecen a la afta, típico de lesiones herpéticas. ¿A qué me refiero con mucosa queratinizada? La llamada mucosa masticatoria. Paladar duro, encía adherida, sobre todo, a veces zona del rafe medio, ¿ya? Y por supuesto evaluar otras alteraciones en la mucosa, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? ¿Está solo la úlcera o la úlcera viene acompañada de alguna mancha blanca? También es interesante, como el caso del liquen plano erosivo, donde solo tengo la úlcera y además tengo lesiones reticulares, ¿ya? Entonces, fíjense que es dentro de la historia clínica y el aspecto de la lesión es súper importante evaluar esto. Y esto es lo que hace prácticamente uno con todos los pacientes que tienen lesiones de tipo ulcerativa en boca. Y un punto que no lo nombré, el tipo de lesión es primaria o secundaria. El paciente puede identificar que le salió un globito y que se le reventó, o eventualmente que solamente apareció la herida, ¿ya? Pero eso es más bien subjetivo y va a quedar ahí a lo que el paciente diga, aunque a veces yo me podría encontrar con la lesión primaria en boca, vale decir, la vesícula o la bula, ¿ya? Importante, duración. ¿Por qué? Porque hay lesiones que van a ser agudas, no persistentes, menor a 2 semanas, y que van a entrar en nuestro diagnóstico. Una úlcera traumática aguda, las aftas, las lesiones virales o el eritema multiforme. Sin embargo, van a haber lesiones que van a durar más de 2 semanas, que pueden estar meses, y ahí hay que asustarse un poquitito cuando estamos pensando en algo neoplásico o maligno, pero también hay que pensar que los desórdenes vesículo-ulcerativos como el pénfigo, el pemfigoide, ¿cierto? O algunas de carácter inmunes como las lesiones tipo afta asociadas a alguna otra enfermedad sistémica, o la úlcera traumática eosinofílica, el TUCSE, que ya lo vamos a ver, tienden a durar más tiempo, ¿ya? Y eso es importante en la historia clínica, la duración de la lesión, ¿ya? Fíjense que también importante evaluar si es única o múltiple, quemadura, traumática o la úlcera por un carcinoma, ¿cierto? Que es una neoplasia maligna, tienden a ser únicas. En cambio, hay otras lesiones múltiples como las de origen viral, gingiostomatitis herpética primaria, herpes recurrente o las aftas, ya tratando de nombrar tal vez lo más común en boca, ¿cierto? Van a ser lesiones múltiples. Aunque las aftas también pueden ser lesiones solitarias. Ojo con eso. Las aftas pueden ser solitas o pueden ser múltiples, ¿ya? Entonces, interesante. Y por último, antes de comenzar a ver casos, un cuadrito que a mí me ha servido de mucho y que presta mucha utilidad en el diagnóstico, y que es el que voy a utilizar hoy día para mostrarles en cada caso, porque acá empiezo a mezclar todos los criterios que yo les acabo de conversar. Si, por ejemplo, en el caso superior, úlceras que son agudas, vale decir, una rápida evolución,
pueden ser solitarias o pueden ser múltiples. Y fíjense los diagnósticos que aparecen cuando son solitarias. Úlcera traumática, cialometaplasia necrotizante, que no traje caso hoy día, ¿ya? Úlceras múltiples agudas, vale decir, un paciente que debuta con muchas úlceras en un corto tiempo. Si es niño, gingivostomatitis herpética primaria, herpangina, enfermedad de mano, pie y boca, típico de los cabros chicos. En cambio, hombre joven, eritema multiforme. Tal vez a mayor edad, una reacción de hipersensibilidad, ya sea por contacto a algún material dental, ya sea por la pasta dental, rara vez da úlcera así, una alergia a la pasta dental, pero podría ser, o alguna hipersensibilidad a algún otro alérgeno, ¿ya? Y por supuesto, las úlceras, por ejemplo, producidas por quimioterapia y eventualmente radioterapia, ¿ya? Entonces, fíjense, importante la evaluación, si es úlcera aguda, solitaria o múltiple. La edad mezclé acá, por si acaso, fíjense que las primeras más comunes en cabros chicos, las otras tal vez a mayor edad. Luego, fíjense, úlceras crónicas que duran mucho tiempo, solitarias, importante, cuando usted vea solo una úlcera en el paciente. Una úlcera traumática, que yo les comenté que puede ser aguda, pero también puede ser crónica. ¿Por qué? Porque no se ha retirado el estímulo etiológico de la úlcera. Úlcera eosinofílica, una úlcera por un carcinoma escamoso, vale decir cáncer oral, ¿ya? Una úlcera por sífilis, atento ahí, ojo, el chancro sifilítico, y tal vez alguna úlcera, ¿cierto?, por infecciones fúngicas profundas, que acá en Chile muy rara, histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, etc., ¿ya? O mucormicosis, sobre todo en pacientes diabéticos. Luego, úlceras crónicas múltiples. Vale decir, el paciente tiene mucha úlcera en la boca y las tiene hace meses. Por ejemplo, acá, pénfigo vulgar, pemfigoide, líquen plano. Ya a considerar. Y algo sumamente importante y que yo no lo había comentado hasta el momento. Historia de recurrencia. Paciente ha tenido las lesiones antes. Y ahí, ¿qué es lo que encontramos? Las aftas o úlceras recurrentes orales, y la estomatitis herpética recurrente que aparece acá en este libro, que es el libro de Medicina Oral Contemporánea, disculpen que no lo haya citado, pero de Camille Farah, donde en realidad acá se refiere herpes recurrente, ¿ya? Y que son probablemente dos diagnósticos que siempre tenemos que considerar en el diferencial de lesiones recurrentes, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a conversar un poquitito de la afta, que se clasifican principalmente en menor, mayor y estomatitis herpetiforme. Esta úlcera, ¿qué es lo que se caracterizan por algo? Ser muy dolorosas, pueden ser solitarias o múltiples, tienden a aparecer en la niñez o adolescencia y hacia la adultez tienden a disminuir la frecuencia. Algo importante, paciente que fuma rara vez hace afta. ¿Por qué? Probablemente por la queratinización. Se ha visto que las mucosas queratinizadas están como protegidas de la afta. Entonces, como el humo del cigarro queratiniza la mucosa, probablemente protege al paciente. Y es un proceso inmunológico gatillado por diversos agentes, entre ellos, por ejemplo, algún trigger que active la inmunidad mediada por linfocitos T, ¿cierto?, que destruye el epitelio y me genere la úlcera en términos muy vagos. Miren acá, afta menor. ¿Cuál es la característica? Úlcera pequeña, menor a 1 centímetro, prácticamente la mayoría son como de hasta de 5 milímetros, ¿ya? Redondeada, ideal eritematoso y que duele pero un montón, ¿ya? Duele como el amor, ¿cierto? Es bastante doloroso, ¿ya? El paciente se queja, no puede comer. Yo creo que acá muchos a lo mejor han tenido afta, a mí me salen aftas de repente y son bastante molestas, ¿ya? Son las más frecuentes las aftas menores dentro de su mismo grupo, tienden a sanar entre 7 y 14 días y son pocas recurrencias anuales en general. El paciente puede tener 1 o 2 episodios dependiendo del trigger. ¿Por qué? Porque las aftas a veces se pueden asociar a estrés y si el paciente pasa estresado puede estar teniendo aftas a repetición, ¿ya? Fíjense que arriba un caso de una úlcera única, vientre de lengua, una mucosa no queratinizada, y este caso de abajo que vimos en patología de tercero en la UNAV el año pasado, en el vientre de lengua, un paciente con múltiples úlceras, no solo en el vientre de lengua, también tenía alguna en la cara interna de la mejilla, ¿ya? Como este caso, un hombre de 60 años, historia de afta hace muchos años. ¿Qué me interesa a mí? Que es una úlcera, son úlceras múltiples, por un lado, son úlceras agudas, porque en estos casos los pacientes usualmente la tienen hace un par de días atrás,
y son dolorosas. ¿Cómo sé yo que es una úlcera aguda? Uno, por el tiempo de evolución, y lo otro, es una úlcera aguda porque típicamente las úlceras de corta evolución tienen un halo eritematoso importante. En cambio, las úlceras crónicas, como ya es un proceso inflamatorio crónico, ya no tiene los signos cardinales de la inflamación. Por lo tanto, no voy a ver aquel eritema, ¿ok? Así como a modo de tip, por si acaso. Y el paciente además tenía esta úlcera en el vientre lengua. Entonces, importante, úlceras múltiples en mucosa no queratinizadas, con forma de afta, vale decir redondeaditas, ¿cierto? Muy dolorosas y agudas. ¿Qué diagnostico con eso? Afta, ¿ya? Por si acaso. Si el paciente ha tenido historia anterior, como lo era en el caso, es una estomatitis aftosa recurrente o úlceras recurrentes orales también, como se llama, ¿ok? Luego tenemos el afta mayor, que a diferencia de las aftas menores, estas tienden a ser lesiones únicas. Pero ¿cuál es el problema? Que el afta es súper grande, tiende a ser mayor a 1 centímetro, tiende a ser crateriforme y de borde solevantado, pero un borde solevantado blando. Tiende a durar más semanas y deja cicatriz. El paciente muerto en dolor, ¿ya? Ojo con el afta mayor, que a veces la podemos ver asociada a los pacientes VIH positivos en cualquiera de sus estadios, como en este caso de un hombre de 29 años con un afta mayor en el pilar mayor, perdón, en el pilar anterior de la faringe o de la amígdala, ¿ya? Estomatitis herpetiforme, lo mismo, pero el paciente tiene múltiples úlceras que son pequeñitas, menor a 5 milímetros, que tienden a la coalescencia. Estas tienden a afectar mucosas no queratinizadas, sana rapidito y son pocos episodios en el año. Prácticamente es una vez al año, si es que es recurrente, ¿ya? El diagnóstico diferencial fundamental acá es no confundirlo con herpes. ¿Por qué se confunde con herpes? Porque en el herpes las úlceras tienden a coalescer o a juntarse como en este caso. Fíjense que se repite el hecho de que sean úlceras agudas de halo eritematoso y dolorosas, ¿ya? Uno de los temas importantes es que cuando ustedes vean pacientes con afta, no se queden con el diagnóstico de afta, ¿ya? Porque las aftas pueden estar escondiendo alguna condición subyacente del paciente. Alrededor del 11 al 36% y tal vez incluso más, los pacientes que tienen afta tienen una deficiencia de hierro sérico, alguna deficiencia nutricional de fierro, ¿ya? Vale decir anemia, ¿ok? Pero también pueden tener, aparte de esta anemia carencial de fierro o ferropénica, pueden tener otras anemias carenciales de vitamina B12, B6, B2, B1, etc. Por lo tanto, siempre examen complementario al paciente con afta. Hemograma, perfil bioquímico, perfil vitamínico, ¿ya? Fíjense que puede estar asociado a una enteropatía sensitiva por gluten. Los pacientes celíacos hacen úlceras tipo afta en la boca, ¿ya? Entonces, ¿qué pregunto al paciente? Sintomatología gastrointestinal. ¿Ha tenido usted diarrea? ¿Ha tenido constipación o dificultad para defecar, por ejemplo? Dolor de guata, hay que preguntarle al paciente, ¿ya? ¿Hay algún otro estímulo o causas que podrían estar asociados también, aparte de la enfermedad celíaca y anemias, que por ejemplo son la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, el VIH, ¿cierto? Entre otros, ¿ya? Entonces, ojo con las aftas. No es tan simple el diagnóstico. No se quede solo con el diagnóstico de afta, ¿ya? Siempre averigüe más, como era en este caso, una alumna de 24 años que tenía uros hace un año aproximadamente y que, de modo interesante, tenía antecedentes gastrointestinales. Y ella, cuando fue al gastroenterólogo, le realizaron una biopsia de colon y dio Crohn. Por si acaso, le diagnosticaron Crohn. Entonces este era un caso de aftas orales o úlceras tipo afta asociado a enfermedad de Crohn. Uno de los aspectos interesantes que a uno le puede hacer sospechar de Crohn en los pacientes con afta es en este mismo paciente el caso que tenía una lesión tipo afta en el fondo del vestíbulo, ¿ya? Un paciente con afta como esto, por ejemplo, úlcera redondeada, es clásico de afta, pero cuando además le sumo una úlcera lineal en el fondo del vestíbulo de borde medio solevantado, uno piensa en Crohn. Ya es típico ver este tipo de úlcera. Si yo hiciera una biopsia de esta lesión, me aparece algo muy similar a lo que ocurre en el Crohn, que es una inflamación crónica granulomatosa con células gigantes, ¿ya? En este caso no se realizó biopsia oral, sino que como se hizo el diagnóstico por gastroenterología, ahí quedó nomás el caso y básicamente ya es de resorte de gastroenterólogo el manejo del paciente, ¿ya?
Otro caso, 5 años, múltiples lesiones, antecedente de fiebre, sudor nocturno, 2 días de evolución. Acá nos escapamos un poquitito al panorama porque en las aftas no hay historia de fiebre. Entonces acá tengo úlcera en la boca, en esta pequeñita, 2 días de evolución, agudo, múltiple úlcera, miren acá, encía comprometida, ulcerada, tumefacta. Bueno, para que vamos a hablar del estadio oral que tiene el paciente, labios costrosos. Aspecto interesante, la úlcera en piel o en el borde del labio vermellón hacia el límite mucocutáneo hace costra. Úlcera en boca no hace costra. ¿Por qué? Porque en boca la humedad mantiene humectada la malla de fibrina, que es esta membranita amarillenta, grisácea que uno ve en la úlcera. En cambio en la piel se deshidrata el coágulo más la fibrina y me genera la costra sobre la úlcera, ¿ya? A modo de dato, por si acaso, en boca no hacemos costra, ¿ya? ¿Qué diagnostico en este paciente? Empiezo a juntar datos, úlceras múltiples, asociadas a sintomatología, comprometiendo gíngiva y otras mucosas en un pequeñito o pequeñita, el diagnóstico es una gingivoestomatitis herpética primaria. Si pudiese yo utilizar el mismo cuadrito que les comenté, ¿dónde caeríamos? Caeríamos nosotros acá arriba. Úlcera aguda, múltiples, ¿cierto? En un corto tiempo de evolución. Miren el listado que aparece. Pero me quedo con el primero, gingivoestomatitis herpética primaria. Ven que sirve un poquitito el cuadro, ¿no? Y ahí yo voy con este como árbol de decisiones, eligiendo los diagnósticos. Luego, miren acá, una señora aproximadamente sus 40 años, con antecedente de exodoncia, a los 3 días desarrolla estas lesiones en el paladar. Interesante, porque a la paciente le arde. La pregunta es, chuta, ¿habrá sido el anestésico con vasoconstrictor en la zona? Podría ser, pero si yo me fijo en la úlcera, son úlceras múltiples que tienden a coalescer, ¿ok? Y que tienen por ahí alguna membranita fibrino-purulenta. ¿Qué mucosa está siendo afectada por la úlcera? Y esto es súper importante, una mucosa queratinizada. Cuando yo tengo una úlcera o múltiples úlceras en mucosa queratinizada que respeta la línea media y se encuentra como localizada en esa zona, pienso en herpes, una recurrencia herpética, ¿ya? Caso similar, mujer de 43 años que tiene úlcera, ¿cierto? Y eritema en la región de la encía adherida, otra mucosa queratinizada, en un sector respetando la línea media, por vestibular y lingual. Nuevamente caigo en el cuadrito donde yo digo úlceras agudas de corta evolución, múltiples, pero ya no puede ser gingivoestomatitis herpética primaria, ¿cierto? Porque la gingivoestomatitis herpética primaria usualmente se da en niños y en la primoinfección por herpes tipo 1. Pero en este cuadro acá ahí nos caemos un poquitito porque acá debería aparecer el herpes recurrente intraoral. Pero ¿qué es lo que ocurre? Acá aparece en las úlceras que son recurrentes. Entonces recuerden, úlceras recurrentes, agregar el diagnóstico diferencial de herpes. Nuevamente, aparezco en el contexto de un paciente con múltiple úlcera. En este caso, un hombre de 54 años que acudió a múltiples especialistas y se queja de tener múltiples lesiones en boca. Fíjense que tiene cara interna de la mejilla, úlceras sangrantes, cubiertas de un halo, perdón, cubiertas con una membrana de fibrina. Fíjense acá, ahí hay una membrana de fibrina. Y lesiones cara interna de la mejilla contralateral. Pero además el paciente tiene antecedente de tener lesiones cutáneas. Las aftas no tienen lesiones cutáneas, no cursan con lesiones cutáneas. El herpes recurrente intraoral no cursa con lesiones cutáneas. Ya entonces yo voy descartando y podría volver al árbol de decisiones. Lesiones que están, aparte de la cara interna de la mejilla, en el vientre de la lengua, y allá atrás en el paladar se logra ver en el fondo desenfocado también que hay lesiones de tipo ulcerativo. ¿Ya? Miren acá, lo mismo, y a mayor aumento en una zona cercana a la raíz, la presencia de la lesión primaria. El paciente no está teniendo un compromiso ulcerativo primario, sino que está realizando un trastorno que es vesículo, como lo estoy viendo acá, una vesícula ulcerativo. ¿Ya? Vale decir un paciente que está desarrollando vesículas que se ulceran. Frente a esto, y además que el paciente, fíjense cómo tiene una bula a nivel cutáneo, en una zona de presión, en una zona de flexión a nivel de la axila, es donde yo tengo que empezar a poner ojo, ¿ya? Porque si yo vengo a mi árbol de decisiones,
No entro en la rama de las úlceras agudas, porque el paciente tiene un antecedente de úlceras de más de 3 semanas. Si leyeron la historia, el paciente por ahí las tenía hace unos meses o más incluso. Entonces, eso yo lo categorizo como crónico. Pero crónico solitario, no, porque tiene muchas úlceras. Y fíjense acá, úlceras crónicas, múltiples, ¿dónde llego? Pénfigo vulgar, pénfigoide, líquen plano, para nombrar los más frecuentes. Pero para el diagnóstico acá yo ya tengo que empezar a pensar en otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde están localizadas las lesiones? Múltiples mucosas. La edad del paciente, paciente joven. Compromiso de piel. Ah, con el compromiso de piel yo empiezo a elegir el pénfigo. Pénfigoide de membranas mucosas rara vez compromete piel. Entonces me quedo con el diagnóstico de pénfigo, que ese era el diagnóstico del paciente. Pénfigo es un grupo de enfermedades ampollosas crónicas mucocutáneas en los cuales hay un anticuerpo que se dirige contra la unión del queratinocito. Por lo tanto, rompe la unión entre los queratinocitos generando un fenómeno de acantolisis, ¿ya? Hay distintos tipos, no voy a entrar en detalle, pero el paciente puede tener lesiones cutáneas y lesiones orales. Muchas veces parte solo con lesiones orales y luego genera las lesiones cutáneas. Fíjense que el 60% tiene ese comportamiento de partir primero en boca. Y un problema es que cuando uno trata a estos pacientes, primero se van las lesiones cutáneas y las de la boca cuesta mucho que se vayan, ¿ya? Y son las primeras que aparecen. Pero por eso es también que yo cito acá a Neville, donde él dice el primero en aparecer y el último en irse. Es como el invitado pesado, ¿ya? Del cumpleaños. No hay preferencia por sexo. Son pacientes jóvenes menores a 50, menor 40, 30, y esto es un antecedente importante, que esto sirve para dar un corte en el diagnóstico diferencial que ya se los voy a nombrar. Signo Nikolsky positivo. ¿Qué significa esto? Al paciente usted le traumatiza la mucosa con el mango del espejo y desarrolla una vesícula o una úlcera en la zona del trauma que usted indujo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esa zona de trauma se van a ir a unir los anticuerpos circulantes del paciente, ¿ya? Y me van a generar la úlcera. Miren este caso, un hombre de 36 años, el inicio de las úlceras es lento desde hace algunos meses, vale decir crónico. El paciente tiene múltiples úlceras, dolor, pero además lesiones cutáneas. Y ahí es donde yo caigo en mi árbol de los diagnósticos para pensar en pénfigo. Hombre joven, múltiple úlcera, con lesiones cutáneas, vamos con pénfigo, ¿ya? No tiene otro antecedentes mórbidos generales. Ahí ustedes ven las lesiones, algunas de ellas que tienen una malla de fibrina, pero fíjense que hay algunas que tienen como una superficie blanquecina, allá atrás igual. Eso puede representar tal vez el techo de epitelio que queda en estos pacientes, ¿ya? La úlcera, la vesícula, perdón, que se forma en estos pacientes es fugaz. ¿Por qué? Porque se rompe fácilmente. Miren, este paciente tenía lesión en el cuero cabelludo tipo ulcerativa y a nivel de la piel tenía las vesículas. ¿Por qué en la piel yo veo las vesículas y no tanto úlcera? Porque la piel es más gruesa, tiene más resistencia, es mucho más tensa. Por lo tanto, la vesícula que se forma dura mucho más tiempo, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Los anticuerpos van dirigidos contra la unión interepitelial, principalmente en el desmosoma, a una proteína que son las desmogleínas. Hay anticuerpos contra desmogleína 1 en ocasiones, que es más común en piel, o a desmogleína 3, que se ve en piel y en mucosas. Por lo tanto, el fenotipo varía dependiendo de la desmogleína que yo encuentro en el paciente. ¿Qué es lo que veo yo histológicamente? Veo rompimiento del epitelio. Fíjense acá, acantolisis, pero manteniendo mi estrato basal. ¿Por qué? Porque la vesícula del pénfigo es intraepitelial. Se forma dentro del epitelio, ¿ok? Y fíjense que como se forma dentro del epitelio, el techito que usted ve acá arriba es el que se pierde y a veces queda la base de la úlcera no muy sangrante, ¿cierto? En estos casos, aunque este epitelio rápidamente después se pierde, ¿cierto? Y queda una úlcera sangrante. Miren otro caso, mujer de 56 años, 1 o 2 años con lesiones rojizas en encía. Lo primero que me llama la atención, la edad de la mujer y la evolución de las lesiones. No son úlceras agudas, son úlceras crónicas, ¿ya? Tiene múltiples lesiones y fíjense que actualmente tiene úlcera en el fondo del vestíbulo, del distal molar superior, enrojecimiento gingival. Ustedes pueden ver esto acá.
lesiones erosivas, ulcerativas, solo comprometiendo la mucosa gingival. Algo muy similar a lo que ocurre en este caso, mujer de 52 años con ampolla y úlceras que iniciaron hace 3 meses aproximadamente, pero que cree que la ha tenido hace más tiempo. Vale decir, estamos hablando de úlceras de larga data, ¿ya? Fíjense que acá cambiamos un poquitito el perfil del paciente, porque en los casos anteriores de úlceras que yo le mostré, eran pacientes más jóvenes. Acá estamos hablando de pacientes más adultos, sobre los 50 años, y que además están como localizados a la encía, ¿ya? Esto, fíjense que acá, bueno, el paciente tenía un poco en la cara interna de la mejilla, y como dato importante, en la atención odontológica que se le estaba dando en la universidad, como le cementaron el provisorio, fíjense que se puso una tórula de algodón y al sacar la tórula salió con epitelio y todo. Y al paciente le quedó una zona rojiza, erosiva en la encía. Dato importante. Ya no, o sea, cuando uno deja unas tórulas secas en los pacientes, a veces le inflige una úlcera, pero en este caso salió muy fácil. ¿Cuál es el diagnóstico? Vuelvo nuevamente. ¿Será pénfigo? Como es lo que hemos estado viendo hace un ratito atrás. Miren, úlceras crónicas múltiples de larga data, voy al cuadrito, pénfigo. Pero en este caso, los pacientes que vimos, los dos últimos, que eran mujeres sobre los 50, no tenían lesiones cutáneas, tenían solo lesiones en las mucosas. Eso, por el tema de edad y localización de las lesiones y la ausencia de lesiones cutáneas, a mí me llevan a pensar en que esto podría tratarse de un pemfigoide de las membranas mucosas, que ese era el caso. ¿Qué es el pemfigoide? Algo muy similar a pénfigo, por eso el nombre pemfigoide, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Acá el anticuerpo que forma el paciente no está dirigido a la desmogleína, está dirigido al hemidesmosoma, que es la unión entre el epitelio y el conectivo, ¿ya? El hemidesmosoma tiene distintas proteínas, pero en el pemfigoide la mayoría van dirigidos a una proteína que es BP180, casi en el 75% de los casos. En un menor porcentaje a BP230, ¿ya? Fíjense que ahí está BP180, BP230 un poquitito más arriba. Dense cuenta que BP180 es parte de esta interfaz de la lámina basal del epitelio, que es un dominio producido por el epitelio de revestimiento, ¿ok? Y va a ser atacado entonces por los anticuerpos, desencadenando una reacción inflamatoria y la separación del epitelio al conectivo, ¿ya? Características del pemfigoide, para no confundir, mayor edad que el pénfigo, ¿ya? Y es más común que el pénfigo también. Y va a ser menos diseminada y tiene menos progresión que el pénfigo vulgar. Y usualmente se genera con un patrón de gingivitis descamativa, que era lo que estábamos viendo hace un rato. Parte el pemfigoide en la encía en la mayoría de los casos. En algunos más severos, el pemfigoide de las membranas mucosas puede afectar otras mucosas, como la del ojo, produciendo ceguera. Puede comprometer mucosa vaginal o mucosa genital, puede comprometer mucosa faríngea, orofaríngea, esofágica, puede comprometer mucosa sinusal. Y ahí obviamente que el paciente lo pasa más mal. Mensaje, no nos quedemos solamente con la boca. Si uno sospecha de pemfigoide, preguntémosle al paciente si ha tenido, por ejemplo, dolor al respirar, epistaxis o sangrado nasal, ardor o alteraciones a nivel de las mucosas genitales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que derivar al paciente, ¿ok? Un aspecto interesante que no había conversado hasta el momento es cómo se realiza el diagnóstico del pénfigo y el pemfigoide. La mayoría, en el caso de boca, puede ser clínico, pero últimamente se recomienda mucho el tema de la biopsia en estas lesiones, ya para poder establecer un diagnóstico certero. La mayoría de las veces requerimos entonces anamnesis y examen clínico del paciente, si tiene o no lesiones cutáneas, si tiene solo lesiones en bocas y en la boca en qué parte. De la biopsia, que está recomendado no hacerla en la úlcera, jamás hacer biopsia de la úlcera porque la úlcera es inespecífica. En cualquier tipo de úlcera, jamás hacer una biopsia en el centro de la úlcera. Siempre tiene que ser del borde de la úlcera, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el borde de la úlcera yo puedo ver si la vesícula es intraepitelial o subepitelial, como es en el caso del pemfigoide. Pero además, en estos trastornos que son autoinmunes, es de suma importancia complementar la biopsia con inmunofluorescencia. ¿Por qué?
Porque la inmunofluorescencia me va a mostrar a mí dónde se está depositando el anticuerpo del paciente. En este caso que usted ve acá, es una inmunofluorescencia de pénfigo. Voy a mostrarle algunos ejemplos. Miren acá, esta es una inmunofluorescencia directa de pénfigo. ¿Dónde tomo la muestra para la inmunofluorescencia? La muestra se toma no al borde de la úlcera, sino que tengo que tomarla en tejido perilesional sano. Vale decir, alejado de la úlcera, pero muy cerquita, para ver tejido sano. Miren acá, en el pénfigo se ve como esta red de pescar o malla de enrejado de gallinero, también le dicen. ¿Por qué? Porque aparece la fluorescencia entre las células epiteliales, dándome este patrón reticular. Vale decir, el anticuerpo dentro del epitelio. En el pénfigoide, la vesícula es subepitelial, por lo tanto, ¿dónde voy a ver el anticuerpo? En la interfaz del epitelio y el conectivo, como se ve acá en esta línea verde. ¿Ya? Esto es típico de pénfigoide. ¿Ok? ¿Cuál es la conducta clínica a seguir? En estos pacientes con múltiple úlceras, donde yo sospecho de pénfigo o pénfigoide, se puede derivar a especialista en patología oral, medicina oral, o derivarlo a dermatología para un correcto diagnóstico. Muchas veces es difícil hacer inmunofluorescencia porque es súper cara, ¿ya? Cada anticuerpo o set de anticuerpo podría costar más de 100.000 pesos, dependiendo del lugar donde se lo haga. Entonces, a nivel de la patología oral, a veces nos quedamos cortos solamente con una biopsia y hematoxilina eosina para ver dónde está la vesícula, ¿ya? Pero si se pudiese complementar con inmunofluorescencia sería ideal. ¿Cuál es el tratamiento tanto del pénfigo como del pénfigoide? Los corticoides, porque son trastornos autoinmunes mediados inmunológicamente y los corticoides son inmunosupresores, por eso ayudan bastante bien. No voy a entrar en más detalles porque no es el objetivo del seminario, pero son los corticoides los tratamientos de primera línea, ¿ya? Miren ahora, hombre de 43 años, hace 2 semanas con lesión labial y ahora consulta porque tiene múltiples lesiones dolorosas en boca. ¿Qué diagnóstico diferencial planteo yo? Se parece un poco a lo que hemos venido viendo. Entonces, pénfigo y pénfigoide son 2 diagnósticos que a mí me surgen como diferencial. Pero hay un tema. Miren acá, tiene las lesiones intraorales, úlceras extensas, muy dolorosas en el paciente. Que si yo evalúo mi árbol, fíjense que el pénfigo y el pénfigoide está dentro de las lesiones crónicas. Pero este paciente tiene las lesiones hace pocos días. Por lo tanto, voy a tener que cambiar el lugar, la ramita del árbol. Como pajarito, me cambio de rama y me voy a la úlcera aguda. ¿Por qué? Porque el paciente la tiene hace pocos días. Pero es solitaria o múltiple. Son múltiples úlceras y eso es evidente en el examen clínico. Entonces caigo en el cajón de las múltiples lesiones ulcerativas agudas de la mucosa oral. La pregunta es ¿cuál? ¿Gingivostomatitis herpética podrá ser? No, porque el paciente es muy grande. Varicela zoster lo descarto porque no es la presentación clínica típica. Herpangina y mano, pie y boca, yo les dije que es de los cabros chicos, por lo tanto lo descarto. Y fíjense que empieza a aparecer eritema multiforme, gingivitis ulceronecrotizante, la descarto porque no era gingivitis el patrón. Reacción de hipersensibilidad, lo descarto porque era muy extensa las lesiones. Y una mucositis por radioterapia o quimioterapia, lo descarto porque el paciente no tiene historia oncológica de radiación o de quimioterapia. Fíjense que me queda el eritema multiforme. De hecho, ese era el diagnóstico, eritema multiforme. ¿Cómo llego yo al diagnóstico del eritema multiforme? Es una condición mucocutánea, vesículo ulcerativa, que la etiopatogenia la verdad es que es súper incierta, pero que es mediada inmunológicamente, sí. La mayoría de las veces el eritema multiforme tiene historia en un paciente que tuvo lesión herpética en boca. Recurrente. Paciente tiene el herpes labial hace una semana y a la semanita hace el eritema multiforme. ¿Y cómo lo identifico yo? Porque la clínica es de inicio repentino, agudo, múltiple úlceras en la boca y la mayoría de las veces son hombres jóvenes, rara vez son mujeres, ¿ya? A veces puede tener solo lesiones en la boca, a veces puede hacer lesiones a nivel cutáneo, tipo target, que es lo típico del eritema multiforme. Miren las lesiones acá, que es como tiro al target, un centro eritematoso con un halo blanquecino en la periferia, ¿ya? A nivel intraoral, a veces pueden haber solo lesiones orales, pero lo típico es ver al paciente con lesiones costrosas a nivel del labio. A veces no lo están, pero se ven estas lesiones costrosas en el labio. ¿Por qué costrosas? Porque hay úlceras que se deshidratan, la malla fibrina y deja la costa, ¿ya?
Bien, eso con eritema multiforme, y pénfigo y pemfigoide y lesiones múltiples de la cavidad oral. Y ahora nos queda el último subgrupo, que son las lesiones únicas en boca, ¿ya? Las úlceras únicas, que probablemente tal vez sean el grupo de lesiones que uno más pueda ver en boca, ya si es que sacamos las aftas, por supuesto, del listado, que son súper frecuentes. Paciente masculino, 68 años de edad, hipertensión, fuma 10 cigarros, se descubre la lesión hace un par de semanas atrás. Pero la verdad es que acá hay algo interesante del paciente, que él se la descubre semanas atrás, pero no sabe de hace cuánto lo tiene. Y eso también es importante evaluar en los pacientes, porque de repente el paciente le dice, no, lo tengo hace 3 días, pero uno mira la lesión y uno sabe que esto lleva más tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que veo yo? Una lesión ulcerada. Pero a diferencia de las úlceras que yo vengo viendo en los casos anteriores, es única. ¿Qué más? ¿Podrá ser un afta o no? Sería bueno que, no sé si pueden participar los del público. Si me pueden, chicos del CCO. No sé si pueden participar el público, si está permitido. Voy a Sí, leer doctor, el chat. está en el chat. Ya, ahora sí ahora lo estoy leyendo. Ya, por ahí comentan que no tiene halo rojizo. Interesante. ¿Será una úlcera aguda entonces? Lo dudo. No tiene el halo rojizo, entonces tal vez podríamos pensar en una úlcera crónica. Y bueno, tiene razón porque en realidad el paciente dice que lo tiene hace como 3 semanas, pero podría ser hace más tiempo. ¿Ok? Entonces, ya, muy bien. ¿Qué otra cosa le llama la atención de esta úlcera que tiene el paciente? Por ejemplo, para no confundirlo con afta. Está en una mucosa no queratinizada, está en borde de lengua. Pero ¿cómo lo diferencio del afta? Ya, no tiene el halo rojizo. ¿Qué más? No sé qué opinarían por ahí. Que acá yo creo que es un rasgo muy interesante evaluar. No sé si alguien quisiese participar. Pero exofítica, excelente. Gracias, Claudia. Es una úlcera de aspecto exofítico, como que tiende a sobresalir. Las aftas, cuando uno evalúa el borde de la úlcera, tiende a ser plano. Pero en este caso, la úlcera está teniendo los bordes solevantados. Y eso es algo que a mí me tiene que preocupar. ¿A qué me refiero con un borde solevantado? Voy a tratar de dibujarlo, a ver si es que me resulta. Pero miren, acá, el borde es solevantado. Hay un solevantamiento del borde. Eso no es común en las úlceras que son inflamatorias, ¿ya? Por lo tanto, ojo con esos bordes solevantados, sobre todo si yo lo palpo y tiene una consistencia firme, ¿ya? Importante, palpación, ¿ok? En este caso, se hizo la biopsia de la lesión, ¿ya? A todo esto, si es una úlcera, voy a tratar de borrar. ¿Se acuerdan los que le dije o no? ¿De dónde tomar la biopsia en una úlcera? Por ejemplo, en este caso, que es una úlcera que ya lleva hace más de 3 semanas, que yo no sospecho nada, por ejemplo, inflamatorio ni traumático, y empiezo a pensar mal, hay que realizar biopsia. ¿Dónde le tomo la biopsia? Como les comenté en algún momento, la biopsia tiene que ser del borde. Esta zona jamás, porque la zona de la úlcera es inespecífica, va a aparecer la inflamación. Por lo tanto, de donde yo debiese tomar la biopsia es de esta zona, del borde de la úlcera. Ahí tomamos la biopsia, ¿ok? Y en este caso se tomó la biopsia y miren lo que ustedes ven acá, el epitelio de revestimiento de la mucosa oral, pero hacia el conectivo aparecen islotes de células epiteliales infiltrando musculatura, como ustedes pueden ver acá, infiltrando glándula salival. Esto es un carcinoma oral de células escamosas, en una presentación rara porque es bastante pequeñito. No sé si decir incipiente por el grado de profundidad, pero era una lesión bastante pequeña. Mujer de 81 años, lesión única, levantada hace 6 meses. 6 meses es crónico. Dolorosa, ojo con esto. Se indica el antibiótico, sin éxito, etcétera, no fuma ni toma. Cuando yo veo al paciente, obviamente de frente ya noto que hay un aumento de volumen ahí. Y hay un molar ahí, miren ahí, hay un molar como con una cúspide bien aguda dándole a la lengua. Si ustedes se fijan, veo una grieta ulcerada, ¿cierto? Una zona ulcerada, ¿ya?
podrá ser, y ahí veo, miren, la cúspide del molar. Entonces, ¿qué es lo que me tiene que surgir a mí como diagnóstico diferencial? Úlcera traumática. Pero ¿qué es lo que ocurre? No sé si se dan cuenta, pero el borde de la lesión tiene un componente que es tumoral. Hay un aumento de volumen asociado a la úlcera, que además si uno lo palpa es firme. Por lo tanto, úlcera que no ha cicatrizado en 15 días, úlcera crónica, única, firme, de bordes o levantados, la indicación es la biopsia. En este caso, fíjense que de nuevo, ¿qué es lo que veo yo? Se hizo la biopsia y veo el epitelio de revestimiento en la superficie. ¿Y qué pasa hacia el conectivo? ¿Qué va pasando hacia el conectivo? Veo islotes de células epiteliales infiltrando profundamente, ¿ya? Llegando prácticamente hasta la musculatura intrínseca de la lengua. Esto es cáncer, ¿ya? Hay un CA de cáncer. Esto es cáncer, ¿ok? ¿Cuándo sospechar de cáncer? Lesiones ulcerativas, crónicas, más de 2 semanas de evolución, habiendo retirado estímulos locales, que no cicatriza, que tiene bordes o levantados, como en este caso, ahí está la úlcera central, tumoral exofítico, hay que realizar la biopsia, ¿ya? Por si acaso. En este caso también se realizó la biopsia y usted ve el epitelio acá arriba de revestimiento con harta atipía, displasia epitelial, y el cáncer invadiendo las células epiteliales con atipía, ¿cierto?, hacia la lengua. Otro caso, mujer de 44 años que fuma, ¿ya? Lesión desde hace un mes que al principio era muy dolorosa y posteriormente es indolora. Consistencia de los bordes, firme. Con esta historia, ¿en qué tengo que sospechar? Lo que hemos venido conversando, carcinoma oral de célula escamosa. Pero hay un antecedente súper interesante en este caso. Fíjense que es una úlcera bastante grande, socavada, de bordes o levantado, que tiene un halo blanquecino, que data de una cronicidad de la lesión. La paciente le dolía mucho, ¿ya? Y es un paciente mayor, ¿ya? Frente a esta lesión, yo establezco como diagnóstico diferencial carcinoma oral de célula escamosa, pero hay otro diagnóstico diferencial. Uno podría establecer que esto es una úlcera traumática crónica, ¿ya? Por trauma. Fíjense arriba, las cúspides, abajo también habían unos bordes, y hay que evaluarlo en el paciente. Pero la pregunta es, si es una úlcera traumática y yo retiro el estímulo, ¿sana? La verdad es que podría sanar, pero esta paciente lleva tanto tiempo con la lesión que es mejor hacer la biopsia, ¿ya? Se hace la biopsia y miren lo que veo yo acá. El epitelio de revestimiento en esta zona de la mucosa, a todo esto, ¿dónde se realiza la biopsia? En el borde de la úlcera, siempre en el borde, no al centro. Y esto es lo que veo, miren, el borde de la úlcera marcado con rojo y la zona ulcerada al lado derecho. Esta es la zona de la úlcera, donde yo pierdo el epitelio. ¿Qué es lo que veo? Fibrina, ya que es lo que se ve amarillento en la foto. Pero, ¿qué importa acá? Lo que hay en el conectivo. ¿Qué es lo que hay en el conectivo? Gran cantidad de histiocitos, que son estos compadres gigantes que ustedes ven acá, con tremendo núcleo. Hay linfocito metido entre medio, que son estos de acá, es un infiltrado linfohistiocitario, pero aparecen estos invitados de acá que parecen tomates con lentes. Miren, ¿qué son estos? ¿Alguien sabe lo que son o no? A ver cómo andan las clases de histología. Esos de ahí que tienen un citoplasma súper granular y eosinófilo. ¿Saben lo que es o no? A ver cómo anda la histología por ahí. Cerca, porque el núcleo efectivamente la mayoría de estos son bilobulados, pero el citoplasma es tan eosinófilo que recibe el nombre del mismo. Ya son eosinófilos. Tengo una úlcera con abundante eosinófilo. Esto es lo que se denomina úlcera eosinofílica. La úlcera eosinofílica se piensa que también tiene un origen traumático. A veces puede dar úlceras como las que vimos recién, a veces puede dar lesiones medias como en masa, medias tumorales también, pero que tienen una característica, duele mucho, al paciente le duele mucho, ¿ya? Tienden a ser de larga data, podemos encontrar factores irritantes locales, pero muchas veces se prefiere realizar la biopsia para descartar que no sea cáncer y no equivocarnos con eso, ¿ya? Interesantemente, después de la biopsia, la lesión tiende a la resolución. ¿Por qué? No lo sabemos, pero a lo mejor el acto quirúrgico, factores
factores de crecimiento podrían ayudar a la resolución del cuadro. Entonces, diagnóstico diferencial de lo anterior: cáncer, úlcera traumática, úlcera eosinofílica. ¿Ya? Otro caso. Nuevamente, me topo con una gran lesión ulcerativa única, pero en este caso al paciente no le duele. ¿Ya? Fíjense que había sido tratado como afta previamente, pero sin éxito. ¿Qué es lo que pasa acá? Paciente 59 años. ¿Qué me llama a mí la atención? Mucosa no queratinizada, aunque da lo mismo en este caso, pero veo una úlcera que tiene el fondo limpio. Miren, se ve rojito, súper limpio el fondo. Y al paciente no le duele. Úlcera indolora, uno de los diagnósticos que tiene que surgir en el diferencial, que como lo sugieren en el chat, ¿cierto? Piden el BDRL, que en este caso fue positivo. Esto es una úlcera por sífilis. Esto es un chancro sifilítico, ¿ok? Si pudiese yo nuevamente entrar en nuestro arbolito de decisiones, ¿dónde me voy? Úlcera crónica por el tiempo de evolución, úlcera única, ¿cierto? Por la presentación clínica, y empiezo a leer, pues miren, úlcera traumática, que ya la vimos, con la úlcera eosinofílica que estaba ahí, fíjense, carcinoma oral, rara la localización para carcinoma oral, y en 3 semanas, lo dudo, ¿ya? Miren la que aparece acá, ulceración sifilítica o chancro, que es lo que tiene más aspecto en este caso, y que efectivamente el paciente resultó ser BDRL positivo, se trató con penicilina y anduvo súper bien, ¿ya? Fíjense que del diagnóstico depende el tratamiento, y con un diagnóstico malo, yo llego a un mal tratamiento y a un fracaso con el paciente, ¿ya? Hombre 58 años, nuevamente, úlcera del paladar. Fíjense que ahora estoy en una mucosa queratinizada. Duro, en el paladar duro, hace 2 semanas que la tiene, indolora. Miren acá, los bordes no son muy solevantados, ahí tengo la úlcera. Considerando que está en el paladar duro, yo podría pensar en una lesión herpética, pero la lesión herpética tienden a ser múltiples úlceras, pequeñitas, coalescientes. Acá yo veo una gran lesión. Interesante, al paciente no le duele. Nuevamente caigo en la posibilidad o sospecha diagnóstico de una sífilis, un chancro sifilítico o sífilis primaria, ¿ya? Efectivamente, se hizo la biopsia, o llegó la biopsia en realidad de este caso, porque la orientación clínica no fue muy clara, y lo que yo veo acá, les traje directamente el examen complementario, una inmunohistoquímica, que me detecta la presencia del treponema, que son todos esos cafecitos que usted ve ahí. Los veo a nivel del epitelio, los veo alrededor de los vasos sanguíneos, y los veo también en el conectivo profundo. Treponema pálido, ¿ya? Úlcera infecciosa bacteriana por sífilis, ¿ok? Y por último, chicos, miren acá, una mujer de 77 años que tiene diabetes, hipertensión, estaba siendo tratada por una dermatomiositis con corticoide en alta dosis, por lo tanto la consideramos como una paciente inmunodeprimida, ¿ya? En un momento se pensó, como la paciente utilizaba prótesis, se pensó que podía ser por la superficie media papilar de la lesión, ¿cierto? Una hiperplasia papilar inflamatoria, pero la verdad es que las características de las lesiones no lo justifican, y a la paciente le dolía levemente la palpación, aunque había tenido más dolor anteriormente. ¿En qué me fijo en esta úlcera? Que la lesión, a ver si es que tengo, no traje el árbol de decisiones, pero fíjense que si yo pudiese caer acá en la descripción, es una gran lesión, ¿cierto? Que tiene algunas más pequeñitas allá atrás. Tiene un aspecto bien interesante, que tiene como estos, así como estas lobulaciones, miren ahí, que yo le puedo denominar a este aspecto granulomatoso. La úlcera tiene un aspecto granulomatoso. Tiene un exudado, ¿cierto? Amarillento, que a veces parece fibrina, a veces parece como necrosis del tejido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos en este caso? Frente a la historia del paciente, una biopsia. ¿Ya? El aspecto granulomatoso a mí me tiene que hacer pensar muchas veces en algo infeccioso, ¿ok? Por ahí sugieren una micosis profunda, que es bastante, puede ser muy acertado. El hecho de que el paciente sea diabético podría justificar que sea una mucormicosis, pero esas mucormicosis tienden a aparecer un poquitito más en el sector posterior, tienden a ser más necróticas, más negruzcas, ¿cierto? En este caso se hizo la biopsia, y fíjense que aparece en la biopsia
la formación de esta, bueno, la úlcera arriba, fíjense que no hay epitelio, un infiltrado inflamatorio de tipo crónico muy abundante, con la formación de estas estructuras medias redondeadas, que son granulomas. Los granulomas son típicos de algunas enfermedades infecciosas, bacterianas o micóticas. Pero en este caso, interesantemente, había la presencia de células gigantes multinucleadas. Multinucleadas, pero en herradura. Fíjense que los núcleos se disponen como en herradura. Eso es típico de tuberculosis, y en este caso que yo le estoy mostrando, después se confirmó la presencia, sí, en la muestra, a través de inmunistoquímica, del bacilo, ¿ya? Y en ese caso, efectivamente, se trataba de una úlcera por Mycobacterium tuberculosis, ¿ok? Finalmente, chicos, ya para terminar, las lesiones ulcerativas tienen clínica similar dependiendo si son únicas o múltiples. ¿Cómo las evaluamos? Tratamos de categorizar siempre al paciente. ¿El paciente es adulto? ¿El paciente es pediátrico? ¿Está tomando algún medicamento? ¿Está inmunosuprimido? Hay que ir sumando. ¿El paciente tiene la lesión en piel y mucosa? ¿La tiene solo en mucosa? Importante. Y luego veo si es agudo o crónico, que es lo que hemos estado conversando, si es la primera vez que le sale o si es recurrente, y cuántas lesiones tiene el paciente. ¿Ya? Esos son aspectos sumamente importantes a evaluar. No me puedo ir sin dejar un mensaje clásico que siempre lo conversamos en clase, que es la prevención. Enseñarle a los pacientes el autoexamen, pero además nosotros como dentistas, ¿cierto?, evaluar a los pacientes, no quedarnos con el motivo de consulta del diente que le duele al paciente. Examinemos la boca, examinemos los labios, el fondo del vestíbulo, cara interna de la mejilla, la lengua, sobre todo el borde lateral, el piso de la boca. Lleguemos también un poquitito más al fondo, vamos un poquitito hacia el lado del la orofaringe, también podríamos encontrar patología en esa zona, ¿ya? No solo ulcerativa, sino que buscando cualquier cosa que nos permita ayudar a nuestro paciente. Ya cualquier cosa que no sea normal, ¿cierto?, en boca, debiese ser biopsiada eventualmente, obviamente dándole el contexto al paciente, ¿ok? Úlcera que no cicatriza en 15 días debe ser biopsiada. Este es un cliché de la patología y medicina oral, que tiene mucha razón. Una úlcera crónica, una úlcera que no cicatriza en 15 días, siempre y cuando yo haya retirado, por ejemplo, algún factor etiológico local, debe ser biopsiado en busca de cáncer oral o en busca de otra patología. ¿Ok? Gracias, chicos. Antes de terminar, quisiera agradecer obviamente a los pacientes, que gracias a ellos nosotros aprendemos mucho y podemos contar con la casuística para poder enseñar a nuestros pares, a nuestros alumnos, ¿cierto? Y también enseñarle a nuestros pacientes. Agradecer a la invitación del Centro Científico de Estudiantes de Odontología por permitirme estar acá y mostrarles algunos pocos casos que hemos tenido la oportunidad de ver en el Servicio de Diagnóstico y Urgencia de la Universidad Mayor. Agradecer también al staff, ¿cierto?, del servicio, doctor González, que es el que realiza la mayoría de las biopsias del servicio, al doctor Rebolledo. Yo hace muchos años atrás, cuando era estudiante y ya me gustaba la patología por tercero, él no es parte del equipo, él es el doctor Brad Neville, autor de un gran libro de patología oral, que estaba acompañándonos en la Universidad Mayor hace años atrás, el 2013 si no me equivoco, cuando nos visitó acá en Chile. Y el doctor Benjamín Martínez, que es mi mentor y a quien le agradezco mucho, que también me facilitó muchos de los casos que ustedes pudieron ver hoy día. No todo es patología, también comemos mucho, ¿ya? Pero la verdad es que últimamente no hemos podido pegarnos las comilonas que nos mandamos por el tema de la contingencia, por supuesto, pero ya vendrán mejores momentos, y ánimo para todos, por supuesto, y espero que estén súper bien. Muchas gracias, chicos, por la atención. Excelente charla, profesor. Más que nada, muy agradecidos por tenerlo a usted y por el tema que le tocó exponer hoy día. Doctor, por Facebook tenemos unas preguntas. Se las voy a leer ahora. Totalmente abierto a las preguntas. Okay. Dice, doctor, mi pregunta es más específica. ¿Cuándo se presenta un afta, usted realizaría biopsia? La verdad es que si el diagnóstico clínico es muy sugerente de afta, no se realiza biopsia, ¿ya?
pero bueno, como usualmente la clínica es bastante típica, entre comillas, uno se queda con la evaluación clínica. Yo no recomiendo biopsia, pero lo que sí uno sugiere es analítica completa del paciente. Eso incluye hemograma, perfil bioquímico, antecedentes de alergia, antecedentes gastrointestinales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las afta, si bien pueden ser solitas, sin condición sistémica, el paciente podría estar cursando con alguna patología de base. Anemia por déficit de fierro, déficit de folato, podría estar teniendo enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca o alguna alergia a materiales dentales que también se pueden presentar como afta, no solo como reacciones liquenoides. Entonces, si uno descarta todo eso y más o menos calza nuestro cuadro, no es necesario hacer biopsia, ¿ya? Si es persistente y no pasa y no se está comportando como uno piensa que debe comportarse un afta, por eso es importante conocer la patogenia, la etiología de las lesiones también, probablemente yo recomendaría la biopsia, pero solamente cuando ya se nos escapan los diagnósticos y a lo mejor el caso no es tan típico, ¿ya? Y la misma pregunta, decía, un diagnóstico diferencial, ¿y qué fármaco debería utilizar en ese caso de afta? ¿Cómo, perdón, diagnóstico diferencial de afta? ¿Sí? Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales de afta, uno puede considerar, por ejemplo, algunas lesiones herpéticas, ¿ya? Pero obviamente teniendo en consideración la localización de las lesiones, unas en mucosas queratinizadas, las otras no. Yo consideraría algunas otras infecciones virales como la herpangina, mano, pie y boca, sobre todo la herpangina que da lesiones tipo afta en el paladar blando, enfermedad mano, pie y boca más en el sector anterior de la boquita, también parecido en afta, y que son lesiones mucosas no queratinizadas también. Pero el perfil del paciente es que es más chiquitito, ¿cierto? Y obviamente que si estamos hablando de mano, pie y boca, tiene compromiso en manos y pies, a veces solo en mano, luego pie, etcétera, pero tienden a partir en la boca. Y tanto en herpangina como en mano, pie y boca, el paciente puede tener un cuadro prodrómico o sintomatología sistémica. Puede tener fiebre, decaimiento o síntomas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque son ambas patologías, herpangina y pie y boca, mano, pie y boca, producidas por enterovirus. ¿Ya? Más el mano, pie y boca puede tener alguna sintomatología gastrointestinal. ¿Ya? Diagnóstico diferencial de afta son varios. Podríamos incluir alguna estomatitis por contacto, que también pueden dar alergias. De repente los pacientes, por ejemplo, pueden comer nueces, pueden comer algunos alimentos y desarrollar lesiones tipo afta, y uno lo atribuye a que pudiese ser una reacción alérgica. Pero sí, seguimos estando como en el espectro de la afta, entonces depende del caso, pero hay varias cosas a considerar. ¿Cuál era la segunda pregunta? El tratamiento, ¿no? ¿Qué fármaco se debería utilizar en el caso de estomatitis aftosa recurrente? Ya, importante la presentación clínica, porque si a usted le aparece solo una úlcera o a su paciente eventualmente solo una úlcera, por ejemplo, una afta menor, uno muchas veces puede recetar solamente anestésico tópico, ¿ya? Es más complejo cuando el paciente tiene múltiples úlceras en boca, múltiples aftas. En esos casos, a veces se ha recomendado el enjuague de clorhexidina, pero la verdad es que no tiene registro de buena literatura para decir que ayudan en las aftas. A lo mejor como antiséptico, evitar que se sobreinfecte la úlcera, pero más que eso no. Lo que sí también se podría utilizar es un calma afta, que es una solución de cetilpiridino con anestésico tópico, que usualmente es mepivacaína tópica, que se puede aplicar sobre las lesiones ulcerativas, pero el paciente se tiene que andar poniendo a cada rato la cuestión porque el efecto no dura mucho y si son múltiples lesiones puede dificultar el hecho de ponérselo en la boca. Y algo que por lo menos a mí me ha dado harto resultado con el tema de la afta son los enjuagues de sucralfato. El sucralfato es un enjuague que se utiliza, perdón, es una solución recubridora de úlceras que se utiliza mucho a nivel de gastroenterología, porque se utiliza para las úlceras pépticas o algunas úlceras gastrointestinales. ¿Por qué? Porque el enjuague tiene unos componentes que coagulan las proteínas de la úlcera superficial, ¿ya?
es como una suerte de protector, entonces calman mucho el dolor. Y lo que uno hace con los pacientes es que se enjuague con el supralfato 3 veces al día. Y por lo menos los pacientes me han relatado que se sienten bastante bien y el efecto es bien duradero, y a veces no lo tienen que usar 3 veces al día y lo usan hasta 2 veces al día, ¿ya? Algo más radical, considerando que son úlceras de carácter inmune, es el uso de corticoides. Pero, ¿cuándo vamos a usar corticoides? Los corticoides son más bien segunda línea, ¿ya? En casos refractarios, casos en los cuales las otras modalidades terapéuticas no me han resultado, por ejemplo, se podría utilizar una terapia con corticoides. O en caso de pacientes que tienen muchas recurrencias en el tiempo, y hay algunos casos bien interesantes que son de aftas mayores, que la afta mayor duele mucho, demasiado, ¿ya? Y a veces se localiza en posiciones bien raras, como el pilar anterior de la amígdala, del pilar anterior amigdaliano, y lo que se puede utilizar, aparte de enjuagues, que no, en esos casos a veces no sirven mucho, son las inyecciones intralesionales con corticoides. Muchas veces se utiliza la triamcinolona inyectable, ¿ya? Pero la verdad es que los corticoides uno los trata de dejar para el final y trata con algunas soluciones más simples como primera línea, ¿ya? Pero depende del caso. Eso es lo que podría comentar, espero haber respondido a la pregunta. La última pregunta que está en Facebook es si existe alguna relación de anemia y la deficiencia de vitamina con la estomatitis aftosa recurrente. Sí, por supuesto. Como lo comentamos ahí durante el seminario, las anemias en general se pueden estar asociando a la presencia de aftas en boca. De hecho, una de las cosas que uno tiene que solicitar es el perfil bioquímico o perfil vitamínicos y hemograma para descartar alguna anemia, ya sea por déficit de fierro, déficit de vitaminas B, ¿ya? Cuando hablo de déficit de vitamina B12 me estoy refiriendo a estas típicas anemias megaloblásticas, ¿ok? Pero eso ya va de resorte con el examen hematológico, ¿ok? Ahora, el tema es que las úlceras orales o tipo afta se pueden asociar a anemia, pero la anemia en sí no solo da lesiones tipo afta. La anemia se puede manifestar en boca de otras formas también. Palidez en las mucosas, lesiones eritematosas medias atróficas también podrían aparecer. La afta es solamente parte del espectro, ¿ok? Eso. Ahora por el chat, doctor, Fernanda Villalobos dice: buenas noches, doctor, espero que se encuentre muy bien. Un gusto volver a escucharlo. Tengo una consulta. ¿Cuál es el tratamiento sistémico para la estomatitis aftosa recurrente? Ya, buena pregunta. Lo estábamos conversando recién. Si no mal recuerdo, Fernanda fue alumna mía en Pato General. Estoy muy seguro que sí. Si es así, te mando un gran saludo, Fernanda. Tratamiento sistémico, como lo habíamos comentado, podría ser el uso de corticoides, ¿ya? Pero rara vez se utiliza. Nosotros hemos utilizado corticoides sistémicos para aftas en casos que han sido aftas severas, como múltiples aftas mayores. En esos casos hemos utilizado tratamiento sistémico. Fuera de ello, raro utilizar, ¿ok? Y otra consulta de Fernanda Villalobos, de Andy Aguilar. Doctor, ¿una úlcera biopsiada podría indicar o dar diagnóstico a CA de Hodgkin o tendría que pensar como una última instancia en eso? Si no me equivoco, Andy también fue alumna mía en Pato General. Si es así, también le mando un saludo muy grande. A ver, voy a leer la pregunta de nuevo. Por supuesto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando yo no hablé, pero los linfomas, por ejemplo, que ahí dice linfoma de Hodgkin, pero la mayoría de los que aparecen en la boca son linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin en boca también pueden dar úlceras. Y usualmente pueden ser úlceras únicas. Y pueden tener estas características de úlceras neoplásicas, de bordes o levantados, firmes, etcétera, de larga data también, ¿ya?
Y obviamente que cuando uno hace la biopsia, porque está la indicación por el tipo de lesión, historia del paciente, uno se puede encontrar en la biopsia con que eso se trata de un linfoma, ¿ya? Ahora, ¿cuándo pienso yo de linfoma? Esa es la pregunta. Uno usualmente frente a una úlcera tiende a pensar en cáncer oral, tipo carcinoma escamoso, pero rara vez uno piensa en linfoma hasta que le sale como ahí en la biopsia. Sin embargo, cuando hay otra sintomatología asociada, uno podría pensar en linfoma, algunos antecedentes del paciente. Y el otro problema es que los linfomas en boca pueden tener una manifestación bien polimorfa. Pueden ser masas tumorales, pueden ser úlceras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí, por eso la importancia de la biopsia. Pero sí se puede pensar. Ahora, hay algo sí que debiese aclarar. Linfoma de Hodgkin en boca uno nunca piensa, ¿ya? Porque es más bien de ganglios linfáticos, ¿ya? Se piensa más en cuello, no tanto en boca. Pero haber respondido. Luz Onel dice, hola doctor, ¿qué criterio debe primar para diferenciar el EAR mayor y menor? ¿Cantidad de lesiones o duración de estas? Ya, también tengo que mandarle un saludo gigante a Luz, por el mismo motivo que he mandado saludos al resto. ¿Qué criterio debe primar para diferenciar IAR mayor de menor? ¿Cantidad de lesiones o duración de esta? Yo creo que es un mix de cosas, ¿ya? En términos generales, es mayor dependiendo del tamaño de la lesión. Es menor cuando es más pequeñita. Usualmente el afta mayor tiende a ser única y mayor a 1 centímetro, pero pueden ser múltiples. En raras ocasiones, pero el afta mayor puede ser múltiple. Pero es más común verlo en el afta menor, ¿ya? Yo creo que un criterio importante, Luz, es el tamaño de la lesión, ¿ya? Más que la duración tal vez. Pero si pudiésemos establecer la relación, el afta mayor dura más que la menor. El afta mayor son menos lesiones que las aftas menores, pero por tamaño, el afta mayor es más grande que el afta menor. ¿Ya? Espero haber sido claro. Creo. Sí, esas son las... Era la última pregunta, doctor. Ya esas serían todas las consultas que hay. Muy buenas preguntas. Muchas gracias, chicos. Reitero Doctor, el agradecimiento por la invitación. muchas gracias de antemano. Fantástica charla y se le extraña mucho en la UNAP. Y por último, doctor, si podemos todos activar nuestras cámaras, como ya es tradición en CCO, que siempre sacamos una foto. Así que los invito a todos a que prendan sus cámaras, por Voy favor, a para prender sacar la entonces fotita. ahí. A ver. Perfecto, ahí estamos. Sí, ahí estarían. De ahí para que sonrían un poquito y se arreglen un poco. Así que ahora vamos a Es sacar bueno las verle las fotitos. caras. Es bueno verle las caras. Muy buena, buena iniciativa, buena iniciativa. Yo sé que no siempre se puede, pero súper bien. De ahí estaría. Ahí están, doctor. Muchas gracias. Estamos muy contentos de haberlo tenido hoy día. Y esperamos que no sea la última vez de tenerlo a usted, más que nada en una charla. Y muchas, más que nada, gracias. Por supuesto, cuenten conmigo cuando lo crean necesario. Yo voy a estar siempre muy dispuesto a poder colaborar y compartir con ustedes. Así que les mando un saludo gigante a todos. Igual, doctor. Hasta luego. Chao, que estén bien.